Vamos a nuestra exposición para la clase de ética profesional respecto al código de ética y la IPAC, es la introducción y la parte C que corresponde a los profesionales de la contabilidad de la empresa. Este trabajo está presentado por Luisa Torres, Angie Rocha y quienes habla Diana Patricia Delgadillo. En cuanto a la introducción, nosotros vamos a encontrar la introducción de los principios fundamentales, la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia, la confidencialidad y el comportamiento profesional. En la introducción siempre vamos a encontrar la responsabilidad del actual del interés público, en donde el profesional acatará y cumplirá el presente código. Establece tres partes. Estas partes es la A, la B y la C. En cuanto a la parte A, están los principios fundamentales y el marco conceptual. La parte B y C describen el modo en que se aplica el marco conceptual en diferentes situaciones y su cumplimiento es obligatorio. En cuanto a los principios fundamentales, encontramos la integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional. Las circunstancias y su naturaleza originan amenazas específicas en relación al cumplimiento de los principios fundamentales y especificar las actuaciones adecuadas. En el marco requiere que el profesional de la contabilidad identifique, evalúa y haga frente a las amenazas, identificando si está a un nivel aceptable, implementando salvaguardas o sencillamente no se puede mitigar y el profesional hará uso de su juicio profesional y tendrá en cuenta factores cualitativos y cuantitativos. También vamos a encontrar las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Es una amplia gama de circunstancias y de relaciones que puede comprometer el profesional con sus principios fundamentales. Pueden ser amenazas de interés propio que influyen en materia inadecuada en el juicio o comportamiento del profesional. De autorrevisión, que es cuando el profesional no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio o un servicio realizado con anterioridad. De abogacía es cuando el profesional de la contabilidad promueve la posición de un cliente o de la entidad para que trabaja hasta el punto de poner en riesgo su objetividad. De familiaridad es debido a la estrecha relación entre la entidad y el cliente, el profesional demuestra demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad un trabajo. Y de intimidación son presiones reales o percibidas, intentos de ejercer influencia indebida sobre el profesional y lo lleven a actuar sin objetividad. También en los principios encontramos los salvaguardias. ¿Qué son los salvaguardas? Son actuaciones o medidas que pueden mitigar o reducir la amenaza a un nivel aceptable. Estas pueden ser amenazas instituidas por la profesión, disposiciones legales y reglamentarias, que son los requerimientos de formación práctica teórica, formación profesional continua, relativa al gobierno corporativo, etcétera. Y también las salvaguardias del entorno del trabajo. En cuanto a los principios fundamentales en la resolución de conflictos de ética, ¿qué es un conflicto? Son hechos relevantes de cuestiones éticas en donde se evalúan principios fundamentales, procedimientos internos establecidos por medio de vías alternas. También aquí podemos ver las vías de adecuación, de actuación adecuada, o sea, por dónde se puede ir el profesional de la contabilidad cuando tenga estos dilemas o conflictos éticos. Se pueden tener en cuenta directamente los responsables de la dirección de la entidad, gobierno corporativo, a instancias de legales, o de lo contrario, apartarse de la entidad. Otro de los principios fundamentales es la integridad, quien obliga a todos los profesionales a ser francos y honestos en todas sus actuaciones profesionales y empresariales. Implica justicia en el trato y sinceridad. No se asocia cuando tenga conocimiento de informes que contengan información falsa o induzcan al error, omisiones o se oculte información. Si no se cumple este principio, el profesional no se considera profesional, que valga la redundancia. Objetividad. Este otro principio obliga a todos los profesionales de contabilidad a no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de perjuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros. El profesional de la contabilidad no prestará sus servicios profesionales si una circunstancia o una relación afectan su imparcialidad o influyen indebidamente en el juicio profesional con respecto al servicio. Otro de los principios es la confidencialidad, donde se obliga a todos los profesionales de la contabilidad a abstenerse de divulgar fuera de la entidad con la que trabajan información confidencial, salvo que mediante autorización adecuada, legal, específica, exista el deber y la obligación para su revelación. Utilizar esta información para su propio beneficio a terceros también se aplica para este principio. También se deberán tomar medidas razonables para asegurar que el personal que labora bajo su control respeten el deber de la confidencialidad. También se debe mantener incluso después de terminadas las relaciones con la entidad.
Otro de los principios fundamentales es la competencia y diligencia profesional. Aquí todo profesional de la contabilidad está obligado a mantener el conocimiento y la aptitud profesional a nivel necesario con el fin de permitir a sus clientes recibir un servicio competente. También se debe actuar con diligencia, de conformidad con el acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se prestan los servicios profesionales. Comprende la responsabilidad de actuar con los requerimientos de una tarea. Esta competencia y diligencia profesional se ve en dos fases, la obtención de la competencia profesional y el mantenimiento de esa competencia. El profesional debe tomar las medidas razonables para cuando tenga un equipo a su mando, estos tengan la formación suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones. Hasta aquí va la introducción de las normas internacionales, de código de ética, perdón. En la parte C vamos a encontrar todo lo relacionado a los profesionales de la contabilidad y en la empresa. Aquí vamos a encontrar lo que es la introducción, los posibles conflictos, la presentación y presentación de información, actuación con especialización suficiente, intereses financieros y los incentivos. ¿De qué trata esta parte? Se aplica en determinadas situaciones a los profesionales de contabilidad en la empresa. Se recomienda que el profesional mantenga una especial atención ante la existencia de dichas circunstancias y relaciones. Cuando hablamos de responsabilidades, porque los stakeholders se apoyan en su trabajo para la toma de decisiones. Su responsabilidad se realiza en el asesoramiento y gestión financiera en los negocios en el que se desenvuelve la empresa. La naturaleza jurídica y la relación con la entidad para que se trabaja, en este caso es cuando el profesional de la contaduría, sea el propietario, gerente, asalariado, voluntario, entre otros, no se guarda relación alguna con las responsabilidades éticas a cargo del profesional de la empresa. También en los objetivos legítimos de la entidad, donde el profesional de la contabilidad debe promover el cumplimiento de estos objetivos de la entidad para la que labora. Pero hay circunstancias que pueden vulnerar su ética profesional. Se espera que el profesional enfatice una cultura ética en su ámbito laboral. Tampoco realizará prácticas en las que se puedan dañar la reputación de la profesión y sus principios fundamentales. También vamos a encontrar unas amenazas. Estas amenazas son las que vulneran los principios de la profesión, en las que se viven, como mencionábamos anteriormente, en el interés propio, autorrevisión, abogacía, familiaridad, intimidación y sus elementos. Los elementos de las amenazas de interés propio es tener un interés financiero o un préstamo con la entidad, acuerdos de remuneración o incentivos, utilización personal de activos de la entidad a nivel personal y presiones comerciales externas. Cuando los elementos de las amenazas de autorrevisión es la determinación del tratamiento contable después de haber determinado su viabilidad. En cuanto a los elementos de familiaridad, responsabilidad de las decisiones financieras cuando sea familiar en aceptar y recibir regalos. Y también los elementos de las amenazas de intimidación, es la amenaza por despido por diferentes aplicaciones contables. También aquí vamos a ver unas salvaguardias que eliminan o reducen las amenazas y se pueden clasificar en salvaguardas instituidas por la profesión, disposiciones legales o reglamentarias, como mencionábamos anteriormente, y las instituidas por el entorno del trabajo. Aquí pueden ser sistemas de entidad para la supervisión cooperativa, programas de ética, controles internos fuertes, entre otros. En circunstancias en las que el profesional de la contabilidad considera que las actuaciones de la entidad con la que trabaja deben considerar la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico. Si no es posible, se debe considerar no seguir haciendo parte de esa entidad. En cuanto a los posibles conflictos, aquí nos puede afectar nuestros principios fundamentales. Pueden entrar en conflicto las responsabilidades del profesional con las de la entidad con las que trabaja y sus obligaciones profesionales de cumplir con los principios fundamentales. Existen presiones. ¿Cuáles son esas presiones? Están como resultado de sus responsabilidades. El profesional de la contabilidad pueda tener presiones para actuar y comportarse de modos que originen o que puedan ocurrir amenazas en la relación del cumplimiento de los principios fundamentales. Las presiones pueden ser actuar contrariamente con las disposiciones legales y reglamentarias, con las normas técnicas o profesionales, facilitar estrategias poco éticas o ilegales, mentir o inducir a horrores, etcétera. Para determinar la importancia de las amenazas por dichas presiones, cuando se resulte necesario, se aplicarán salvaguardias para eliminar o reducir a un nivel aceptable. Estas salvaguardas pueden ser obtener un asesoramiento jurídico, una resolución de conflictos, un otro tipo de asesoramiento que una persona que tenga más experiencia en el tema. En cuanto a la preparación y presentación de informes,
Aquí tenemos que tener en cuenta que debe ser una información fiel. El profesional de la contabilidad presentará información fiel, honestamente y de conformidad con las normas profesionales aplicables con el fin de que la información sea clara en su contexto. En cuanto a la preparación y aprobación de estados financieros, se satisfará que estos estados financieros se presentan de conformidad con las NIF aplicables. Medidas razonables es cuando la descripción de la naturaleza de las transacciones comerciales, activos, pasivos, clasificación oportuna, adecuada, representación de los hechos con exactitud e integridad. Cuando hay presiones para el incumplimiento de los principios, estas pueden ser externas o para intereses propios, para inducir a un error que originan amenazas para el cumplimiento de los principios fundamentales. Esas amenazas dependen de ciertos factores como el origen de la presión y hasta qué punto la información induce o puede incurrir a un error. Si no se reduce la amenaza a un nivel aceptable, el profesional de la contabilidad se rehusará a asociarse o permanecer asociado con la información que conduce o induce al error. Cuando llegue a su conocimiento, tomará medidas para que no se le siga relacionando con esta información con el fin de que pueda obtener un asesoramiento jurídico o considerar la posibilidad de retirarse de la entidad. En cuanto a la actuación con la especialización suficiente, se debe tener competencia y diligencia. Este principio obliga al profesional de contabilidad a emprender tareas importantes para las que pueda obtener suficiente información o experiencia específica. Se debe buscar la ayuda de un experto cuando sea necesario con el fin de no incurrir al error. ¿Cuáles son las circunstancias que originan una amenaza para que el profesional de contabilidad en relación a sus tareas con el adecuado grado de competencia y diligencia? Las circunstancias es el carecer del tiempo suficiente, disponer de información incompleta, restringida e inadecuada, carecer de suficiente experiencia e información teórico-práctica. ¿Cuál es la importancia de esas amenazas? Depende de factores como que el profesional de la contabilidad trabaje con otros, también depende de su antigüedad, el nivel de supervisión, en cuanto a los salvaguardas, debemos obtener un asesoramiento o formación adicional, suficiente tiempo disponible, ayuda a especialistas, consultar cuando sea necesario. Si las amenazas no se pueden eliminar o reducir a su nivel razonable, el profesional de la contabilidad determinará si debe renunciar o no de renunciar a esas tareas, pero debe comunicarle de forma escrita y debe ser claro. En cuanto a los intereses financieros, se deben tener el tener intereses financieros o tener conocimientos de intereses financieros de los miembros de su familia inmediata, estas circunstancias pueden originar amenazas que afecten con el cumplimiento de los principios fundamentales. Cuando hay amenazas de interés propio en relación con la objetividad o la confidencialidad, si existe el motivo o la oportunidad de manejar información que pueda afectar precios con el fin de lucrarse. Las circunstancias pueden ser indirectas o indirectas. Esto puede verse afectado por las decisiones tomadas por el profesional de contabilidad. Por ejemplo, el derecho a un bono, eh, que esa decisión pueda ser tomada directamente con él. También se evalúa la importancia de la amenaza. Se analiza la importancia de la amenaza si es necesario y se aplicarán salvaguardias con el fin de eliminar, reducir el nivel aceptable. Y también el profesional de la contabilidad evaluará la importancia del interés financiero y determinar si es directo o indirecto. En cuanto a las salvaguardias, igual, hay que mirar las políticas, procedimientos de determinación de remuneraciones, revelar a los responsables del gobierno em, y mitigar esas posibilidades, ¿no? Ahora, en cuanto a los incentivos, de recibir ofertas, dice que se pueden recibir incentivos siempre y cuando no afectan la amistad o la lealtad, pero hay amenazas que se deben evaluar con el ofrecimiento de incentivos, ya que pueden provocar la falta a los principios fundamentales en relación con la objetividad y la confidencialidad, cuando estos incentivos se dan con el fin de influir en actos de toma de decisiones que pueden llevar a hacer comportamientos de orden ilegal y deshonesto o tener información confidencial. Cuando se aceptan esos incentivos, se pueden recibir amenazas de intimidación en donde se corre el riesgo de dañar la reputación profesional. Los salvaguardias es sencillamente no se deben recibir ofertas. Y en cuanto al hacer ofertas, se hacen con el fin de influir en el juicio profesional o un proceso de toma de decisiones con el fin de obtener información confidencial. El profesional no ofrecerá incentivos, así sea la presión de sus jefes, lo que sea, no lo debe hacer. Esta es nuestra presentación, muchísimas gracias. El mapa conceptual está en el link de mapas conceptuales. Muchísimas gracias.